el libro de Lucas, en el capítulo 19. Es una historia harto conocida, podamos decir, pero que guarda una perla maravillosa, guarda un mensaje de parte de Dios. Que Dios puso en mí para que comparta con ustedes. Espero ser fiel a su palabra y que el Espíritu Santo pueda hablar a través mío. Les pido que podamos estar orando para que Dios siga respaldando este culto y pueda poner en nosotros esa sensibilidad a escuchar su voz una vez más. Amén. Padre Santo, en esta hora te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, Dios. Gracias, Padre, por habernos traído hasta tu casa, para honrarte, para alabarte, Señor, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque pusiste esa palabra en mi corazón. Gracias, Padre, porque tú me hablaste a mí primero. Gracias, Señor, por usarme una vez más para tu reino. En el nombre de Jesús quiero pedirte por cada una de las personas que está aquí, por cada familia representada que está hoy aquí, para que tú bendigas, para que tú te muevas, Señor, en medio de ellos, para que tú transformes vidas y corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder, con libertad, muévete a tu antojo, Señor, tocando vidas, tocando corazones hasta lo más profundo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo espíritu contrario a ti, Señor, sea sujeto a tu voluntad en este momento y en esta hora. En el nombre bendito, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Para que tú obres de una manera maravillosa, para que esta tarde sea diferente, para que haya un mover distinto, Señor, para que tú, Señor, traigas un aire fresco a tu casa, a tu pueblo y a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, úsame, Espíritu Santo, Dios, que tú hables a través de mi boca, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través mío. Perdona, Señor, perdona mi corazón altivo, Dios. Perdona mis pecados, Señor, límpiame, Señor. Purifica mi alma, mi mente, mi corazón y mi espíritu, Señor, para que pueda estar ante tu presencia, Dios, hablándole, Señor, a tu casa, a tu pueblo, a tus hijos que esperan ansiosos, Señor, lo que tú, Señor, tienes para decirles. En el nombre de Jesús, dejamos todo, Señor, bajo tu control, tu dominio y tu autoridad. Amén. Muy bien. Vamos a leer entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 1 al 10. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir desglosando un poco la historia para ver lo que el Señor tiene para hablarnos. Dice así, Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: «Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa». Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: «Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Título que le di a este mensaje: lo que se había perdido. Es interesante porque lo primero que nos dice es el lugar al que llega Jesús. Dice: Jesús entró en Jericó. Jericó, aquella ciudad de la que se habían derribado los muros en aquel monumental suceso al mando de Josué y a lo que entonces se reconocían como los guerreros valientes de Israel. De Jericó venía Rahab, que también la conocemos. Aquella mujer pasaría la historia
pues Dios la usaría nada más y nada menos que para salvar a su pueblo, a los hijos de Israel, y darle por posesión la tierra prometida. Un triunfo de mano de una prostituta, linaje de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual Dios hablaría a su empecinado pueblo y le daría la victoria ante los cananeos. Jericó nos recuerda aquella historia, nos transporta en el tiempo y nos deja ver aquella batalla, la ruina de los muros, y nos regala ese sabor a victoria, a triunfo. Esta ciudad, si bien han pasado los años, guarda una bandera para los hijos de Dios. Allí hay una historia que volver a contar. Pero ahora, años después, quien vuelve a pisar esa tierra son los pies de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Son las sandalias del Salvador, quienes van a caminar sobre aquellos caminos, testigos mudos, dijera la canción, que habla de una historia bien contada, historia que en el libro de Josué es narrada. Jericó no es cualquier ciudad. La gente aún habla de aquellos muros. Jesús vuelve a ese lugar donde hay una historia que contar, una gran hazaña que recordar y el nombre de una mujer que jamás se olvidará. Curiosamente es en ese lugar donde nos encontraremos, más concretamente Jesús se va a encontrar con otro personaje bíblico que tampoco vamos a olvidar, que en realidad se resume en otro pecador. Así como Rahab, ahora tenemos otro pecador en esta historia. Ni más ni menos. Otro que en apariencia nada tiene que ofrecer al plan divino, pero Dios nuevamente nos va a sorprender en esta tarde, porque Él puso en mi corazón esta palabra para transmitir a su pueblo, a sus hijos y a todo aquel que preste sus oídos a escuchar lo que Dios tiene para decirte. Aquí nos es presentado Zaqueo y nos da las características de este hombre. Dice que era rico, jefe de los cobradores de impuestos y de baja estatura. El pobre de Zaqueo tenía todas las de perder. Era rico, era el que le sacaba la plata a la gente y encima era petizo. Digamos que no era el más agraciado de todos. Entonces, al verse en aquella multitud, nadie lo iba a dejar pasar. Pero este hombre trataba de ver a Jesús, dice su palabra. No sabemos, la Biblia no lo dice, no dice qué es lo que motiva a Zaqueo a querer verlo a Jesús. Capaz que, al punto que él, mezclándose entre la multitud, siendo el rico, él se mete entre el populacho, digamos, ¿no? Él era el rico. Supongo que nadie ahí entre la gente sería amigo suyo. Pero él, hay algo que lo motiva solo para verlo pasar, dice la Biblia. No dice que quería hablar con él, no dice que quería conocerlo, no dice que quería cobrarle nada, solamente para verlo pasar. Él quería ver quién era. ¿Quién era esta persona de la que tanto se hablaba? Que nos viene a pisar la tierra de los muros. Él fue para chusmear a ver quién era este Jesús. Algo lo motivaba, inquietaba el corazón de Zaqueo al punto que dice la palabra en el versículo 4. Para que se me... No, es una lapicera. En el versículo 4 dice: pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Algo le urgía en él. Rápidamente se adelantó. Y como era de patas cortas, digamos, se detuvo a subir a un árbol para poder verlo pasar. Se tuvo que subir a un árbol, porque no lo veía sino más. La cosa es que cuando Jesús pasa, llega a ese lugar, dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y bájate de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Es la coordenada justa en la que se iba a dar ese encuentro. El encuentro cara a cara, donde Jesús
iba a levantar su mirada hacia él y no solo eso, lo llamaría por su nombre y le diría aquellas palabras que todos queremos escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Bájate, vení, que esta noche tengo que estar en tu casa, tengo que pasar en tu casa. Al que le urgía ahora encontrarse con Zaqueo era el mismo Señor Jesucristo. Al que no le es suficiente mirarte a los ojos y llamarte por tu nombre, sino que le urge tener una cita contigo. No me refiero necesariamente a recibir a Jesús en nuestros corazones, sino de los momentos en que ya habiendo recibido a Jesús en nuestro corazón, nos es necesario, casi en la línea de lo urgente, tener esa charla, esa conversación pendiente, esa cita. Jesús está en nuestra Jericó, en la tierra de la victoria, pero de vez en cuando a Él le urge una cita con nosotros. La versión de nuestra amada Reina Valera dice, es necesario, dice Jesús, que yo tenga esa cena contigo en tu casa. Jesús tiene un compromiso esa noche. Ahora, ¿qué pasa? El ir al encuentro, como le pasó a Zaqueo, o sea, de Zaqueo con Jesús, nos implica a nosotros movernos de donde estamos y dejar expuesto todo lo que somos. Nos tenemos que subir a ese árbol y dejar en evidencia nuestra discapacidad. Todos van a ver que no lo sigo como al resto. No puedo seguir como el resto le sigue. Yo me tengo que subir a un árbol que me implica un esfuerzo que el resto no está haciendo. Dice que la multitud iba caminando detrás de Jesús, mas Zaqueo tuvo que subirse a un árbol para poder verle pasar. El resto lo ve mientras camina. Yo tengo que trepar, pensaré a Zaqueo. Yo, el corto de pata, encima de eso. Y además, a la vista de todos, se me va a notar. Quizás ya todos lo saben, pero ahora yo lo tengo que dejar ver. Ahora voy a ser el cobrador de impuestos, rico, pero que encima de eso se tuvo que subir a un árbol porque no lo podía ver pasar como el resto de la gente. Ahora tengo que mostrar a la gente lo que quizás ya todos saben. Soy un pecador, somos pecadores. Pero para ver a Jesús voy a tener que ir a ese lugar al que me va a costar ir. Y por si no fuese suficiente, voy a dejar al descubierto ahora sí aquello que no me hace estar a la altura de las circunstancias, lo que me hace débil, lo que me imposibilita. Dios quiere que te digan esta noche, en esta tarde, no tengamos temor de ir a ese lugar para encontrarnos con Jesús, donde vas a sentir que no estás a la altura, que no sos digno, demasiada mugre, demasiado dolor, demasiada enfermedad, demasiado tiempo de hacer las cosas mal, demasiadas decisiones mal tomadas, demasiadas metidas de pata. Tanta cosa guardada en el alma, se me va a notar si me subo. Pero es desde allí que Jesús va a levantar su mirada hacia ti y te va a decir, como le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, vení, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Dale, vamos, le dijo Jesús, conversemos, charlemos. Jesús te lo dice esta noche, contame, ¿qué te tiene tan mal? ¿Qué es lo que te molesta tanto? ¿Qué inquieta tanto tu corazón, tu alma, tu espíritu? ¿Qué macana te mandaste? ¿De qué querés hablar conmigo? Dice el versículo 6. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Sí, era pecador, sí. No se le estaba dando la noticia a nadie, no era una primicia. Pero Jesús quería entrar en la casa de este pecador.
A Jesús le urge entrar en tu casa, en mi casa, avanzar, no solo que lo veamos pasar, no que solo expongas todo lo que eres. Él quiere aún más, quiere tu casa. Ahora, tu casa tipificaría todo lo que sos, todo, desde tu cimiento hasta las alturas, todo. Tu casa tipificaría el lugar de encuentro en el que vas a tener esas charlas íntimas con Él, donde dejarás al descubierto cada rincón de tu vida, los lugares abiertos y cálidos y aquellos oscuros y fríos. Él quiere recorrer cada rincón de lo que se ha edificado en ti. Y quizás te lleve a los tiempos de alegría, donde había sol, donde había luz y donde las cosas se ven con claridad, o quizás te lleve a recorrer aquellos sótanos de tu vida que quedaron en lo profundo, donde aún se siente el olor a cloaca. Quizás te lleve a ver esas humedades que han empañado tus paredes. Quizás debas ir en busca de la grieta por donde han brotado tantas lágrimas. Tal vez Jesús te lleve a esos lugares donde dijiste que nunca más volverías y veas que hay una fisura que jamás se cerró, y eso es lo que ha corroído aquel hierro que prometía ser tan fuerte. Muchas veces a Dios le es necesario hacer cosas en nuestra vida para formar nuestro carácter, pero no en el lugar en el que te encontrabas. Él tiene que llevarte a un encuentro quizás contigo mismo, a un plano, a un territorio que tu corazón conoce, pero que es necesario adentrarse para que la obra de Dios pueda ser llevada a cabo. No importa quién seas ahora, no importa. Todos al ver esto murmuraban, dice la palabra. No interesa quién seas hoy, si sos un cristiano de antaño, si llegaste hace poquito a los caminos del Señor, o si viniste y entraste porque estaba la puerta abierta. No importa. A Dios no le importa si sos rico, jefe de los cobradores de impuestos y encima que no estés a la altura. Si esta tarde estás aquí es porque Dios tiene algo para vos. Dios me dice que te diga, apúrate, bájate de ahí, que tengo que ir a tu casa. Hoy tienes una cita conmigo. No sabemos concretamente qué pasó realmente en la casa de Zaqueo, la Biblia no lo describe, no da detalles, pero sí sabemos lo que le pasó a Zaqueo. Dice el versículo 8. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Zaqueo no le da vueltas al asunto. Si en esto tengo que cambiar, muy bien, en esto voy a ser diferente, punto. Si esto es lo que hay que acomodar, esto vamos a tratar de corregir. No voy a lamentarme más por mis patas cortas, porque quizás nunca esté a la altura. No es eso lo que lo alejaba de Dios después de todo. Cuando nos atrevemos a dejar entrar a Jesús a nuestra casa, todo se va a ver más claro. Y tal vez lo que creías que te hacía débil y menor ante los otros es solo un detalle. Sin embargo, aquello que quizás te da cierta ubicación ante los hombres, sea lo que quizás haya que poner un poco de orden. Dice la palabra en los versículos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no dice a quién se había perdido, sino lo que se había perdido. El prefijo lo no se está refiriendo a alguien, se está refiriendo a algo. No está directamente relacionado con una persona, en este caso, sino con una cosa. Dios no solamente nos salva a nosotros,
sino también lo que a nosotros se nos pierde. Miren qué grande es el Señor. Y hay una perla preciosa escondida en esas palabras. Si se te perdió, es porque en algún momento estuvo. No se puede perder lo que nunca se tuvo. El hecho es que cuando el Señor nos formó, nos creó, nos pensó, puso cosas en nosotros que en el vaivén de la vida, en el ajetreo del camino, se nos han ido perdiendo. Pero Él quiere que hoy las empieces a recuperar. Quizás en nuestro andar no nos hemos perdido, pero sí hemos perdido cosas, hábitos, hemos perdido actitudes, hemos perdido fuerzas, ganas, entusiasmo, pasión, hemos perdido confianza, hemos perdido la inocencia de los niños que fuimos, hemos perdido el compromiso, la lealtad, la sinceridad, hemos perdido el valor a la verdad, hemos perdido la honra. Cuando Zaqueo habla en el versículo 8, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Seguramente Zaqueo había perdido más que la honestidad. Y ahora Jesús no solo traía salvación a su casa, sino que le daba a Zaqueo lo que en él se había perdido. Si ya no estaba en su vida, en su casa, si él ya no lo reflejaba, Jesús lo buscó y lo salvó. Curiosamente, el nombre Zaqueo significa pureza e inocencia. Jesús lo llama por su nombre cuando se le encuentra. No le dice, hombre bajito, bájate de ahí. Lo llama por su nombre. Zaqueo, bájate de ahí. Él le declara lo que su nombre significa, lo llama puro e inocente. Esas cualidades estaban en Zaqueo, estaban ahí. Solo que Zaqueo necesitaba esa cena con Jesús para recuperarlas. Solo se le habían perdido. La vida le había hecho olvidar que él era mucho más de lo que los demás habían conocido de él. Seguramente en algún recóndito lugar de esa casa estaba perdida la honestidad y solo un recorrido, una noche, bastó para que Jesús la encontrara y la salvara. De ese sótano, quizás Zaqueo allí la había escondido. Mi pregunta es, iglesia, ¿qué hemos perdido? ¿Estamos dispuestos a subirnos a un árbol, dejarnos expuestos solo para que Jesús recorra nuestras edificaciones que muchas veces como pueblo cristiano hemos levantado, para que Dios nos lleve a esos lugares donde no queremos ir, para que Dios nos muestre lo que hemos perdido como iglesia? ¿Qué hemos perdido? ¿No será que los estándares religiosos nos han hecho olvidar aquella iglesia primitiva? Ese amor a las almas, ese amor al pecador, ¿no será que se nos ha perdido en el temor de que nos confundan o de confundirnos? Y no hablo muchas veces de las personas de afuera que no conocen al Señor, hablo muchas veces de acá, de nosotros mismos, entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Todos murmuraban, dice la Biblia, al ver que Jesús iba a la casa de un pecador. No ensuciemos
No ensuciemos, iglesia, lo que Dios ya limpió. Como padres, ¿qué se nos ha perdido? Los límites, una buena charla con nuestros hijos, tiempo. Mirar a los ojos a nuestros hijos y decirle lo hermoso y maravilloso que es tenerlos en nuestras vidas. ¿Saben que hay papás que ya no pueden hacerlo? Porque un infortunio se llevó la mirada de sus hijos. Matrimonios, hombres, mujeres de Dios, ¿qué hemos perdido? ¿Cuándo fue la última vez que oraron juntos y buscaron juntos el rostro de Jehová? ¿Cuándo fue la última vez que sorprendiste a tu cónyuge con algo que a él le gustaba, con algo que a ella le gustaba? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por el trabajo que hace, por los detalles que tiene, por su sacrificio? ¿Cuántas veces nos olvidamos? ¿Qué hemos perdido? Hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por la ropa lavada? Cosa que ya podrías hacer tú y sin embargo hay alguien que la hace por ti. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste, no al Señor, a papá y a mamá por el plato que se sirve en tu mesa? Por el internet que se paga, al cual tú accedes y nos paga $1 para construir con esa factura que llega mes a mes. Cada uno de nosotros, ¿qué hemos perdido? ¿Qué se nos ha perdido? ¿No será que como Zaqueo habrá que tener una cita con el Señor de vez en cuando y dejar que Él busque y salve lo que se ha perdido? ¿No será que como Zaqueo nos tendremos que poner de pie y decir, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devolveré 4 veces más? ¿No será que como Zaqueo tendremos que dejar de mirar las cortas patas que tenemos y empezar a ver qué se nos ha perdido en el camino? Quizás el dolor nos haya hecho perder las sonrisas y la desilusión en los abrazos. Tal vez la desconfianza y los miedos nos hayan hecho perder el valor y el coraje. Tal vez los malos recuerdos se hayan llevado el humor, las ganas de jugar, de divertirnos. Quizás la altivez se haya llevado la sencillez y la angustia, los buenos modales. Quizás la costumbre nos haya hecho perder la pasión. La tristeza haya olvidado al perdón y la ley nos haya hecho olvidar la gracia. A los que están mirando este culto, les voy a decir que Dios los bendiga y espero de todo corazón que esta palabra haya llegado a sus corazones. Les voy a decir también que los esperamos, que las puertas de nuestra iglesia están abiertas y que si algo se te ha perdido, Jesús puede buscarlo y lo salvará para ti. También te voy a decir que esto no termina acá, que acá ahora se va a poner muy bueno, porque la presencia de Dios se va a mover de una manera inexplicable y nos gustaría, nos encantaría que tú fueras parte de esto. Que Dios te bendiga.